Bueno, buenas noches a todos. Primero pedirle disculpas porque nuevamente se fue la electricidad en el sector de 2.500 lotes en Cuba y no tuvimos la oportunidad de arrancar a tiempo, pero bueno, esperamos que la empresa de energía de Pereira mejore el servicio en el sector de Cuba, los 2.500 lotes. Bueno, hoy tenemos como invitado a Sergio Fajardo. Creo que todos sabemos quién es Sergio Fajardo, una persona de la cual me honro decir que he votado dos veces por él, una vez en el 2010 y otra vez en el 2010, en el 2018, una vez apoyando a Antanas Mocos, cuando era fórmula vicepresidencial, y en las pasadas elecciones en primera vuelta. Bueno, Sergio, este programa arranca con una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Sergio Fajardo? ¿O quién es Sergio? Orlando, bueno, primero que todo, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar acá contigo, con toda la gente que nos está viendo, escuchando hoy, que además yo siempre tengo una gratitud muy grande, muy alta, muy grande con la gente de Risaralda, de Pereira en particular, porque muchos, como tú, votaron por mí, han votado por mí y siempre me siento pues muy a gusto en Pereira, es uno de mis sitios favoritos y como yo les digo cuando estoy por allá, es el lugar en el planeta que yo he visto más parecido a Medellín. Decía que era a veces como una Medellín chiquita, me acuerda mucho cariñosamente las calles, la gente, el espíritu. Entonces, con todo ese saludo, Sergio Fajardo, pues uno podría dar varias definiciones. Una, esa persona por quien Orlando Parra ha votado dos veces, pero esa sería muy obvia. Yo soy un profesor de matemáticas, soy un matemático, un científico, nací en un hogar privilegiado de Colombia, en Medellín, en el año 1956. Mi papá fue un arquitecto bastante exitoso de la ciudad de Medellín, diseñó algunos de los edificios más importantes de la ciudad, emblemáticos. Crecí con los privilegios de poder escuchar, de poder ir al colegio que me ponían. Por supuesto, uno no escoge dónde quiere o dónde nace, perdón. Después fui a estudiar matemáticas a Bogotá, a la Universidad de los Andes, que pude hacerlo. Después hice un doctorado en matemáticas en los Estados Unidos. Y en fin, no contemos una historia muy larga, pero he sido un profesor, una persona que escogió a la edad de 43 años entrar a la política porque estaba cansado de estar diciendo, dando ideas, escribiendo, dando opiniones, proponiendo algunos proyectos y al mismo tiempo indignado con lo que significaba la política en ese momento en la ciudad de Medellín, en Colombia, y nos atrevimos a participar en política en un movimiento Compromiso Ciudadano que desde hace 21 años hemos venido haciendo política, nos atrevimos a participar y bueno, por ejemplo, en Pereira, en Risaralda, tenemos una gran cantidad de personas amigas que han trabajado y compartido sueños con nosotros. Muy bien, excelente esa presentación. Ahora arranquemos con la siguiente sección que es ¿qué se dice de Sergio Fajardo en este momento en Internet? A ver, Entonces, pues, bien. me imagino. Bueno, lo primero que aparece encabezando es Compromiso Ciudadano. ¿Qué es Compromiso Ciudadano en la vida de Sergio Fajardo? Es el movimiento que nosotros construimos desde que empezamos a participar en política. Perdón, noviembre del año 1999, se estaba acabando el siglo y con un grupo de personas amigas, cerca de 50 personas en Medellín, de diferentes sectores de la sociedad, desde las organizaciones sociales, ONGs, del mundo académico, mi mundo, el mundo de la cultura, el mundo de la empresa, muchas personas de diferentes orígenes y diferentes condiciones nos encontramos cuando tomamos la decisión de participar en política y nos llamamos Compromiso Ciudadano y empezamos a pie, físicamente a pie, a recorrer a Medellín por todos los rincones para presentarle a la ciudad, a partir de unos principios que compartíamos, identificamos tres problemas fundamentales, la corrupción, y la cultura de la ilegalidad, la violencia y las desigualdades, y nos propusimos, con todo ese conocimiento de todos estos sectores, plantear a la ciudad una respuesta política. Desde ese entonces hasta el día de hoy, es el movimiento en el que yo pertenezco, con el que he soñado, con el que hemos trabajado, con el que he encontrado muchas personas a través de todo Colombia. Le hemos dado sentido a una forma distinta a la política y ese es el movimiento que yo quiero, es mi vida. Y siempre donde esté yo representaré a Compromiso Ciudadano.
Muy bien, sigamos, Víctor, por favor. Bueno, ahí arrancamos con la noticia del día, la ira de Sergio Fajardo con Tomás Uribe. Bien pueda, mi estimado Sergio, ¿qué tiene que para decir frente a la ira? Nada, a mí no me da ira. Yo creo que ese titular es un titular equivocado. De hecho, si algo he aprendido y me he transformado yo como persona, y uno a medida que van pasando los años se va transformando, va cambiando, va ampliando su relación con el mundo, aprendiendo de lo que significa la política y lo público en nuestro país. Eh, pues yo he sido alcalde, como ustedes probablemente saben, gobernador, candidato a la vicepresidencia con Antanos Mocos, candidato a la presidencia, y a mí no me da ira, y no me da ira con nadie, y no me da rabia, y no insulto a nadie, no agredo a nadie. Yo creo en la serenidad, en la coherencia, en la consistencia, en una forma distinta de relacionarse con el mundo, que yo creo que además es lo que necesita Colombia en estos tiempos, donde los extremos, la rabia, la agresión, el todo vale con tal de hacerle daño a una persona, porque el hecho de que piense diferente a uno, cualquier cosa se puede decir, las mentiras, las fake news, todo eso hace parte de un mundo al que yo no pertenezco, entonces, pues me da mucha pena, pero el editorial o el titular este que puso la revista Semana de la ira de Sergio Fajardo con Tomás Uribe es equivocado, profundamente equivocado, a mí no me da ira. Bueno, ahí al lado dice, comillas, Fajardo es una persona que un día dice una cosa y otro día dice otra, dice Tomás Uribe. Bueno, pues Tomás Uribe, pues por supuesto, pues que es el hijo mayor del expresidente más poderoso que ha tenido Colombia en su historia y por supuesto pues tiene unos orígenes, tiene una forma de relacionarse con el mundo y en particular acá pues está diciendo mentiras. Yo he sido coherente, consistente, he venido construyendo un camino y no le voy a responder a expresiones de esa naturaleza que no merecen un comentario. Ahí Laura Ramírez le está diciendo, Sergio, lo siguiente, muy bien, yo también soy Tini de centro, por eso mi voto será por Fajardo, no necesitamos más de lo mismo. Vea pues, Gracias, cambiando la Laura, y palabra. está bien, y no nos ofuscamos, y no me voy a poner a gritarle a nadie, ni a insultar a nadie para llamar la atención. Yo nunca me he destacado por agredir, por maltratar, por insultar. Eso no lo he hecho, no lo voy a hacer, y póngale el calificativo que le quiera poner, no hay problema. Nosotros vamos por un camino, fuera de los extremos, construir en un país que tiene que pasar esa página de la agresión, superar este mundo, pues, que tiene en Donald Trump su máximo exponente, el de la polarización, de la agresión, mentiras las que quiera, pues el señor todavía no ha aceptado que perdió, dice cualquier cosa de cualquier manera y es una forma de la política y es popular, de hecho, porque hay gente que piensa que eso es ser valiente, que es, pero no, no es la nuestra, ni será la nuestra, y tranquilidad, serenidad, dar ejemplo en la forma como nos comportamos y ser responsable con nuestras palabras y nuestras actuaciones. Entonces, pues tranquilidad, bien. Muy bien. Baja, Víctor, por favor. Ah, bueno, páralo ahí un momento, Sergio, Twitter, ¿qué es Twitter en tu vida? ¿Cuántos seguidores tiene? Pues tengo 1.562.000. Epa. Son bastantes, pero mucho menos que otras personas muy importantes de este país. Ahora, pues es una forma de comunicarnos, hace parte de este mundo digital, el que nos permite estar hablando a nosotros dos ahora, Orlando, que tiene una cantidad de bondades. Yo soy una persona que viene del mundo de la ciencia, del conocimiento, yo creo en las transformaciones de la sociedad. Esta tecnología está acá, por supuesto, para quedarse. Ahora hay que entenderle en múltiples formas y darle su sentido. El mundo del Twitter, pues yo no me la paso pegado al Twitter. Yo no me la paso leyendo todo lo que dice el uno que dijo de mí o otra cosa. Yo no leo un solo comentario de lo que aparece cuando aparece mi apellido Fajardo, que yo sé que está garantizado que voy a tener el millón de insultos. Pero pues, y puede ser que un millón sea una cifra corta, pero yo no miro eso, no me respondo por eso. Entiendo que hace parte de nuestras comunicaciones, de nuestra sociedad, como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, TikTok, en fin, todo ese tipo de formas que tenemos de comunicarnos en este mundo digital. Pero a mí no me perturba. Y no soy adicto al Twitter, ni me la paso mirándolo, ni me la paso pensando qué voy a hacer y cuántos likes tengo. Ese no es mi mundo. Entiendo que hace parte de eso. De hecho, en este mundo de la polarización,
Y yo no sé si vale la pena que de una vez digan mi definición de polarización, Orlando, porque la forma como yo lo entiendo no es que uno esté discutiendo ideas con otra persona que tenga ideas distintas, que se pueda discutir, que haya muchas opiniones. Perfecto, es necesario en una democracia, legítimo, eso está bien. Ahora, lo que yo señalo como polarización, esa es una forma de la política, una forma donde el mundo se divide en dos. Usted es amigo mío o enemigo mío. Si es enemigo mío, yo lo voy a destruir. Es el lenguaje de la guerra. Y cuando usted a quien piensa diferente lo convierte en enemigo por el solo hecho de no pensar como usted y lo tiene que destruir, entonces aparece el todo vale. Hay que acabar con la persona. No importan las mentiras, no importan las fake news, no hay ninguna noción de respeto. Y eso se forma entonces una política que la rabia, que tiene como base la rabia, el resentimiento, la idolatría para la persona que se sigue, y eso es nocivo para una sociedad, en particular como Colombia, porque es que en Colombia hemos pasado muchas veces de la violencia verbal a la violencia física, y nosotros tenemos que dar una oportunidad para salirnos de ese mundo tramposo, de esa violencia que está ahí. Y eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo creo. Ahora, el Twitter es un espacio donde se expresan de muchas formas y hay una manera de presentarse y de pertenecer a una secta, y los que pertenecen a esa secta tienen que ser cada vez más agresivos para lucirse ante aquellos con quienes corresponde, con quienes hace parte de ese grupo fanático. Y esa es una forma de estar, de insultar, de agredir. No hay un argumento que valga. Si usted dice algo que lo que sea, siempre lo van a insultar. Entonces eso es patético, pero hace parte de la vida y hay que entenderlo. Y a todas esas mismas personas que insultan, que agreden, las tenemos que escuchar, escucharlas con atención y tratar en la medida de lo posible de entenderlas, de, de ver cuáles son las razones de su rabia. Y esa es la tarea y yo la hago de esa manera, tranquilo, sin ninguna rabia, sin ninguna ira, sin ningún resentimiento. Yo no insulto a las personas, ni en público ni en privado. Bien, eso es. Y, Vic, pásate a noticias, Víctor. Fíjese Bueno, eso usted ya la ahí, trabajamos. Eso ya está. Bueno, pero la esa es la noticia. forma, eso es lo que pasa aquí en este mundo, ¿cierto? Entonces la noticia es, pues, que el hijo mayor de un Iba bajando, expresidente Víctor. Sí, sí, sí. me insultó a mí y ellos dicen, yo respondo y dicen que tengo ira y, y yo no tengo ira. Bueno, pero ahí salió una, mira. Sergio Fajardo triplica a Gustavo Petro de imagen favorable. ¿Qué piensas de eso? Pues mire, yo siempre soy tranquilo con las encuestas. Yo ya he pasado por muchas, pero les voy a contar algo que habitualmente no se menciona. Cuando sale una encuesta como esta, yo sé que, por ejemplo, las personas amigas se ponen contentas y dice vamos bien y todo, y yo lo entiendo y es normal. Pero yo sé que cada que sale una encuesta de esas, la andanada que se viene encima, la cantidad de insultos, mentiras, agresiones, no se pueden imaginar lo que se viene. Entonces yo por eso siempre tengo el espíritu tranquilo, en calma. Yo no me subo con las emociones ni me deprimo con las emociones, no paso la euforia o la depresión. Yo trato de mantener el espíritu sereno, que es necesario para poder navegar en estos tiempos tan violentos en el sentido del lenguaje, de tantos odios. Pero cada que sale una encuesta de esa naturaleza, como salió esta semana, una encuesta de la firma Guarumo, donde en primer lugar con respecto a la favorabilidad en Colombia salgo yo, cerca del 65%, con la menor desfavorabilidad, etcétera. Pero yo sé que cada que sale eso, tengo garantizado insultos, insultos, mentiras, me sacan cosas, me hacen videos, de todo tipo de cosas, porque eso produce rabia, porque la gente sabe, algunas personas por supuesto, pero la gente sabe que eso pues llama la atención de la gente, de las personas cuando sale un titular de esa naturaleza. Pero volvemos al mismo punto inicial, Orlando, tranquilidad, esto hay que tener serenidad porque, pues imagínense, todo lo que falta para las elecciones, estamos en una pandemia. ¿Cuánta gente en el barrio Cuba de Pereira está sufriendo?
¿Cuánta gente en el eje cafetero está sufriendo porque tiene necesidades? ¿Cuál es el desempleo en Armenia, para mencionar? El desempleo en Colombia, cerca del 30% de jóvenes, más del 20 y pico por ciento de mujeres. El promedio para el país es 16%. Hay gente, mucha gente sufriendo, que no tiene para tener 3 comidas a la semana, que en ese mundo de la informalidad ha venido sufriendo durante toda esta pandemia, que han perdido su trabajo, en fin, y nosotros insultándonos. Yo no me insulto con nadie. Y repito, no lo hago ni en público ni en privado, y yo por lo general tengo un vocabulario, pues nosotros somos paisas y sabemos la forma como se hablan los paisas, pero dentro del mundo paisa yo soy bastante moderado en mi lenguaje, en la forma como hablo con los amigos, inclusive, que ustedes saben cuáles son las expresiones que se utilizan en ese mundo paisa, y yo no hago parte de eso. Estamos sufriendo en Colombia y no tiene sentido, pues un huracán en nuestro país. Destruyó a Providencia, por supuesto, los daños para San Andrés, las inundaciones en el Chocó, en el eje cafetero, inundaciones, Antioquia, por toda parte del país sufriendo por las inundaciones. Los problemas, por ejemplo, que tienen los niños y las niñas en Colombia de la educación pública en el marco de esta pandemia, porque no han podido asistir a clases, porque no tienen las herramientas digitales que tienen los privilegiados del sector privado, las consecuencias que va a tener eso para toda esta generación. Todos esos elementos que pasan, y pareciera en Colombia que estamos hablando de otras cosas y que este va a ser candidato presidencial y el hijo de este tal cosa. Hay que ponerle seriedad a este mundo. Yo creo que eh, a mí a veces pues, me da pena con la gente, yo tengo que responder por lo que me dicen, pero por eso nosotros hicimos una propuesta de empleo de emergencia ya, hicimos una propuesta para que nuestros jóvenes no tengan que retirarse de la educación superior porque no tienen los recursos, jóvenes en zonas vulnerables, estamos trabajando el tema de empleo de mujeres, estamos trabajando en los diferentes temas y con calma, no incitar a esa rabia permanente en Colombia, que yo creo que es un daño muy grande. Pero bueno, toca responder a ciertas cosas, yo trato de hacerlo de manera juiciosa, tranquila, dentro de todo eso, y yo soy consciente que tengo que dar ejemplo, y es una obligación, porque yo me puedo destacar insultando, y salimos por todos lados, vos y yo, Orlando. En el programa de Orlando Parra, Sergio Fajardo dijo que este era tal por cual, y les dijo de esto a todas estas, y te llaman de todas las emisoras a pedirte el video. Sí, pero no va a ser así, no va a pasar eso, porque yo no creo en eso. Ahora, tenemos que cambiar y vamos a cambiar en Colombia. Parte de toda esta furia que se ha desatado, de esa entrevista, de todo lo que ha pasado en los últimos días, es por una razón muy sencilla. Yo dije y digo que hasta aquí llegó el centro democrático en la conducción de esta sociedad colombiana. Ya, se acaba este periodo. Han tenido el mayor poder en la historia política de Colombia que nosotros recordemos. Y es suficiente, y ya se acaba y lo vamos a cambiar. Y lo vamos a cambiar por una expresión política alternativa, por fuera de los extremos, que se puede hacer el país, se puede conducir el país de otra forma. En esos términos yo lo he dicho. Yo no he insultado nunca a nadie. Ahora, eso desata ira. Hay gente que dice, bueno, por algo será, pues están muy furiosos conmigo, no ven la hora. Yo no tengo toda la estructura para atacar a las otras personas, yo no tengo una bodega, nada. La tranquilidad de la vida. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, queremos saludar a Mauro Ramírez, David Morales, Álvaro Hernández Hidalgo, Laura Ramírez, Lady La Negra, Wilber Cortés, Jorge Eduardo Alzate, Moni, Javier Alexander Aldana, Pavel Hernández, Juan Carlos Tavares, Mariana Flores, Andrés Garzón, María de Pilar Pineda, Leonardo Fabio Charriz, Oscar Bedoya, Johnny Rolloyer, Lina María Bedoya, Gerardo Bernal, en fin. Y mucha gente, muchas saludes. Muchas saludos a todas esas personas. En promedio son 3.000 personas que, según nos muestran las cifras, ven estos videos luego en retransmisiones. Me llama la atención eso, pero bueno, eso es muy importante. Sí, hay mucha gente en línea y seguramente la retransmisión va a ser mucho más grande. Orlando, yo tenía un poquito de pena esta noche porque en el fin de semana, por lo general, trato de no afeitarme. A descansar de la feita de miércoles. Qué pena, hombre, salir con esta barba así. Le voy a dañar el programa, Orlando, pero bueno, discúlpeme porque me gusta descansar en el fin de semana de afeitarme. La idea aquí es más Sergio que Fajardo.
Ok. Víctor, vamos con el tema del momento. Bueno, el tema del momento definitivamente ya lo dijo el doctor Fajardo, es el tema del cambio climático y cómo el cambio climático empezó a afectar a Colombia. Hay una cosa muy importante y es que alguna gente cree que es la primera vez que un huracán llega a Colombia. Eso es falso. Es la segunda vez. La primera vez fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por cierto. Entonces, Sergio, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de lo que está pasando con el cambio climático y los huracanes que ya empezaron a pegarnos aquí en Colombia? Pues son varias cosas, pero la primera, eh, pues yo trato de ser cuidadoso con las expresiones, etcétera, pero yo he ido a Providencia varias veces y es un sitio mágico, mágico. Yo pasé siempre feliz allá, siempre feliz. Es una etapa muy linda de mi vida donde yo tuve unos momentos pues inolvidables para toda mi vida. Conozco la isla, he estado allá pues también en San Andrés. Es un sitio hermoso y es pues una joya que tenemos nosotros. Primera observación porque eh, pues yo quiero expresar eso porque cada uno de nosotros tiene un camino en la vida, un recorrido, tiene sus momentos, tiene su intimidad. Yo nunca en mi vida pensé que yo iba a tener este despliegue público, pues viniendo de donde yo venía, pero siendo consciente de eso, yo quiero decir, me duele el corazón cuando yo veo lo de Providencia, porque yo estaba allá y porque he querido profundamente en ese lugar, a ese lugar, y lo conozco muy bien. Dos, el cambio climático, pues, es un elemento fundamental en lo que es la vida de nosotros, habitantes del planeta. Está aquí y seguirá, y es el gran reto colectivo a nivel global que nosotros enfrentamos como humanidad, como las personas que habitamos este mundo. Y tiene, por supuesto, y tenemos la obligación de entenderlo, de saber qué significa, reconocerlo, empezando por nuestros gobiernos en cualquier lugar, en cualquier dimensión, para enfrentar, para ver cómo lo enfrentamos, cómo nos adaptamos, cómo lo mitigamos, cómo cambiamos nuestro comportamiento, cómo cada país puede aportar para que el cambio climático que tiene efectos como por ejemplo la intensidad de todos estos huracanes, la intensidad de los fenómenos climáticos está asociada con el cambio climático, por supuesto, y eso hace parte de lo que tiene que tener y entender una sociedad, y en particular en Colombia. Y tenemos que entender en Colombia nuestra relación con el cambio climático, saber, por ejemplo, que desde la perspectiva de país, el principal factor que está asociado con el tema ambiental en Colombia es la deforestación y que esa deforestación en Colombia tiene efectos sobre el cambio climático. Nosotros, por supuesto, no somos los principales y no estamos ni siquiera cerca de la parte superior de la tabla de todos esos países que afectan y que contribuyen al cambio climático en el sentido negativo, como otros países, como son la China, los Estados Unidos, para citar unos. Nosotros somos un bastión donde tenemos como riqueza la naturaleza, la diversidad de nuestro ambiente, la biodiversidad que tiene Colombia, que es una gran riqueza que tenemos que saber transformar en función con el conocimiento, con el reconocimiento de las comunidades, en una gran riqueza de nuestra sociedad. Pero ese es el cambio climático y tenemos que entenderlo y es parte de un proyecto político, o sea, es una decisión política. Me explico. El señor Trump no cree en el cambio climático y él sacó a los Estados Unidos, el país más importante del mundo, lo sacó del Acuerdo de París, donde se reunieron los países del mundo para tomar decisiones acerca de cómo aportar cada uno para enfrentar el cambio climático, sabiendo lo que es ese calentamiento global, las implicaciones que tiene, y él lo sacó de su país de allá porque no cree en eso, porque no considera que eso existe y esto existe y es parte de la ciencia. Y hay un mensaje también importante, Orlando, y es que tiene que ver con la pandemia. La ciencia importa, el conocimiento importa. Gobernar requiere seriedad, requiere apoyarse en la razón, en el conocimiento construido por las sociedades y de hecho el reto grande que tenemos de hacerlo una cooperación global alrededor de todos estos temas. Entonces,
Eso es lo que yo pienso. Por supuesto, yo he gobernado y a mí me ha tocado, o me tocó como gobernante, con nuestro equipo, por supuesto, no a mí solo, sino todo nuestro equipo, enfrentar tragedias. Por ejemplo, siendo gobernador de Antioquia, la última calamidad que tuvimos que vivir fue en un pueblo del suroeste antioqueño, Salgar. De hecho, de por allá viene el expresidente Álvaro Uribe, donde tuvimos una tragedia asociada con una montaña que se vino y lo que significó para todo ese pueblo, porque muchos de nuestros pueblos están construidos al lado de los ríos y se fueron construidos en tiempos donde no había conciencia acerca de este fenómeno que no se conocía. Fueron pueblos construidos al lado del agua, que siempre, por supuesto, es la forma como las comunidades habitualmente se asentaban en la colonización antioqueña, que tiene que ver con el eje cafetero, pues todos esos colonos que iban buscándose un lugar, lo primero que buscaban era al lado de un río y ahí crecían los pueblos. Pero muchos de esos sitios son sitios hoy de alto riesgo que tenemos que ir transformando y avanzando. Y me tocó como gobernante entender calamidades. En Medellín como alcalde también me tocó en zonas de la ciudad que son de alto riesgo. Nada más doloroso para un gobernante cuando uno se enfrenta a una comunidad que ha sufrido una tragedia, en cualquier sentido de la palabra tragedia. Algunas de estas tragedias asociadas con las lluvias, por ejemplo, que nos hacen el daño que nos hacen a nosotros en Colombia y atender a las familias. Pero bueno, eso es parte de gobernar. Y yo no había visto esas imágenes que estoy viendo en este video, impresionante cómo se va ese techo y con lo que está pasando. Pero bueno, eso es parte. Ahora, Colombia, cuando yo fui gobernador, tenía una unidad de gestión del riesgo que era muy buena. Tenía un señor, que no se me olvida su nombre, Carlos Iván Márquez, que era un servidor público con las mejores condiciones. Un señor que siempre estaba dispuesto a atender, y es un grupo especial de personas, atender una emergencia y las personas que llegan a rescatar, que llegan a trabajar con esas comunidades en esas condiciones de dolor, esa sensación de haberlo perdido todo, son unos seres humanos muy especiales. Yo espero que estén haciéndolo bien hecho con el equipo que se tenía y por supuesto mejorándolo, pero que apoyemos pues a toda esa cantidad de personas que ese sufrimiento es indescriptible, indescriptible lo que le pasa a una comunidad cuando sufre una calamidad de esta naturaleza. Bien, ahora pasamos al semáforo. En el semáforo la idea es que hagan lo positivo, que es como el verde, y lo negativo, que es como el rojo. Ok. La vacuna del COVID, el anuncio de que tenemos 2 o 3 grandes multinacionales farmacéuticas cerca de la vacuna. ¿Qué piensas de eso? Pues me alegra primero porque la vacuna la necesitamos. Sin vacuna, la pandemia estaría con nosotros, con todo lo que significa esta pandemia, los efectos que tiene en nuestra sociedad, pues ya los hemos visto. O sea, esto no tengo yo que extenderme en explicaciones. Entonces, en primera instancia me alegra. Yo espero que el gobierno nacional esté articulado en esas cadenas mundiales para que a nuestro país llegue la vacuna que sea gratuita y que, por supuesto, la podamos aplicar a la mayor cantidad de personas posible lo más pronto posible. Es un reto, porque uno ve, y así está, ahí donde uno ve las desigualdades, así como vemos las desigualdades en nuestro país, entre los territorios, por ejemplo, o entre las personas por su condición social, el origen, el lugar donde nacen. Entonces, los Estados Unidos tienen yo no sé cuántas vacunas garantizadas de esas empresas. O sea, ¿en qué momento van a llegar las vacunas a nosotros? ¿A quiénes se va a vacunar? Y yo espero que el gobierno nacional pues esté bien articulado dentro de todo eso y que sea, repito, asequible para todas las personas en Colombia y por supuesto pues con un orden de prioridades, las personas que tienen esos factores que las predisponen o que tienen mayor riesgo de ser contagiadas y de sufrir por ese contagio para atenderlas. Pero es necesaria. Esto no se nos va a ir sin una vacuna. Ahora tenemos que usar la máscara, tenemos que mantener la distancia social, lavarnos las manos, ser responsables con nosotros y con las otras personas. Pero esto está aquí y todavía se demora y ojalá que lo más pronto posible den la respuesta. Y es la ciencia en acción. Y a mí me alegra y ojalá que haya muchas vacunas disponibles y que rápido tengamos acceso para ellas, para la población colombiana que más las necesita.
Muy bien, les voy a decir el semáforo amarillo, que es como la parte mía. A ver, Eh, Frente al tema de la vacuna del COVID y los anuncios de que hay una posible vacuna, hay como tres cosas que decir. La primera es que indudablemente es una excelente noticia para la tragedia que estamos viviendo. Pero la segunda es que eso en ningún caso nos va a quitar la responsabilidad individual que tenemos frente a esta pandemia, teniendo en cuenta además algo que es supremamente grave, y es que no solamente va a haber esta pandemia, el vaticinio es que va a haber varias pandemias. Nuestros hijos, nuestros nietos pueden llegar a tener hasta 2 o 3 pandemias, según lo vaticinado, por ejemplo, Bill Gates, quien ya había dicho que venía esta pandemia. Entonces, muy buena la noticia, pero la responsabilidad sigue siendo muy individual. Listo, de don Víctor. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y el panorama, pues tenemos que incorporarlo, ¿sí? Saber que esto puede pasar, que esto no es un accidente, que, que hay razones en la forma como estamos viviendo, las cosas que están pasando en nuestro planeta, que nos hace entender de una vez por todas la responsabilidad que tenemos. Y yo quiero señalarla con nosotros mismos y con la comunidad. Hay un aspecto, Orlando, que a mí me llama mucho la atención en estos tiempos. Estos tiempos son muy diferentes. En particular, la generación joven de estos tiempos es muy diferente a las otras generaciones jóvenes, de jóvenes en la historia nuestra. Y esta es una generación que tiene varias características. Voy a señalar una asociada con este tema. El mundo está cambiando. El cambio climático es un fenómeno que está aquí para y que va a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Y está afectando la forma como viven todas las personas del planeta, en particular nuestros jóvenes. Entonces nos pone frente a una tarea que yo creo que es inaplazable y es la siguiente. En términos generales, la expresión común era que las generaciones mayores les íbamos a dejar un mundo a los jóvenes. ¿Qué mundo les vamos a dejar a nuestros jóvenes? Y eso se acompañaba de la expresión, los jóvenes son el futuro. Eso se acabó. Este tema que estamos viviendo alrededor del cambio climático, el tema ambiental, es un tema joven. Es un tema que las generaciones mayores, en primera instancia, no crecimos con él. Tenemos que aprender y tenemos que transformarnos, pero es un tema joven. Y es un tema que lleva a que los jóvenes no son el futuro, sino son hoy protagonistas. Y es un protagonista alrededor de un mundo lleno de incertidumbres, porque no hay la fórmula exacta para resolver los temas y hay que encontrarlas y construirla y requiere, como está señalando, una transformación cultural nuestra, una forma como vivimos. Y eso hace que esta generación joven sea una generación distinta, porque a contrario a muchas otras generaciones, no es una generación egoísta. Cuando uno piensa en el agua, cuando uno está mirando las cosas desde esa perspectiva, está preocupado por el tema del medio ambiente, está pensando en los otros. Y eso nos hace entonces perder esa o superar esa expresión cultural del individualismo. A mí me importa lo que soy yo y los demás no me importan. No, es ahora una conciencia de ser parte de un planeta, de tener una responsabilidad con los otros. Y eso es muy importante. Y está cambiando a pasos agigantados y quienes tenemos responsabilidades públicas lo tenemos que entender porque esta generación joven hay que ser la protagonista. No solamente la inconformidad de jóvenes, que es reconocida, que es legítima y que se expresa en múltiples formas, pero a esa inconformidad hay que convocarla a ser protagonistas, a participar en la construcción de las soluciones a los retos que estamos enfrentando. Eso me parece a mí apasionante. Es un reto, es difícil y pues yo espero que en todas estas discusiones que eventualmente vamos a tener alrededor del mundo joven, nosotros mostremos un horizonte distinto. Y para completar con los jóvenes con nuestro tema ambiental, pues miren el tema del empleo. El tema del desempleo de jóvenes hoy en Colombia es cerca del 30% en promedio, lo cual hay lugares con mucho más desempleo en Colombia. Las diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano son abismales. El desarrollo rural es un capítulo nunca desarrollado por nosotros en Colombia, que por supuesto está asociado con el tema ambiental y la transformación que tenemos que hacer de ese mundo ambiental para evolucionar hacia la bioeconomía, a la economía circular, a la revisión de nuestra matriz energética, etcétera. Todo eso es un gran reto para la sociedad colombiana y no hay respuestas. No es que nosotros nos vamos a Europa, a alguna parte, y allá nos dicen qué es lo que hay que hacer. Lo vamos a tener que resolver nosotros con el mundo.
Y ese es un reto político muy, pero muy grande porque afecta a las familias, tantas familias de clase media que han sufrido, que están sufriendo, que han hecho un esfuerzo extraordinario y que sus hijos no ven con sus hijos unas posibilidades. Y eso lo tenemos que enfrentar todos nosotros. Muy bien. Bueno, don Víctor, pasemos a la pimienta. Ya A ver, pues. le había advertido a Sergio que tenemos una sección que se llama La Pimienta. Aquí tratamos de no publicar parte de las pimientas supremamente agresivas que llegan a todos los personajes. Eso no son Yo sé de eso y estoy seguro que habrá algunas personas que me quieren insultar y decir cosas, pero si quiere ponga una de esas también, porque pues hay que escucharlos, hay que entenderlos y no, a mí no me molesta, pues yo entiendo lo que pasa, pero tranquilo, dele la pimienta, tranquilo Orlando, que para eso estamos. Víctor, dale. A ver, Víctor. Sergio, buenas noches para usted, nuevamente para Orlando también y para los seguidores de Sinceramente con Orlando Parra. En la sección de la pimienta, empecemos con la pregunta de Ariana Arenas. ¿Por qué no tiene su propio partido político? Adriana, gracias. Mira, nosotros empezamos como un movimiento cívico en Medellín, a pie, a pata, como decimos nosotros. En 0% todo. Nosotros no teníamos herencia política, ni mi papá era un político, ni de los 50 que empezamos tenían ninguno, estaba recibiendo una herencia de alguien en algún sentido. Lo que hicimos, lo que hemos hecho, lo construimos a pie, caminando, trabajando con personas por sentido político, porque creemos los principios y nos atrevimos a participar en política, como ha sido, por ejemplo, Compromiso Ciudadano en Pereira, que tuvo un grupo y que tiene un grupo maravilloso allá en Pereira, que lo encabezaba Alejandro García para la alcaldía de Pereira, por ejemplo, en la campaña pasada, donde estuvimos repartiendo volantes a pie, lo mismo, así arrancamos, de semáforo en semáforo. Entonces, y hemos tratado, en el 2010 tratamos de tener un partido político, para tener un partido político, valga la pena explicar un poco, uno tiene que presentar una lista al Senado de la República por firmas y superar un porcentaje, el llamado umbral. Nosotros en el 2010 no lo superamos y no pudimos tener nuestro partido. Después vino el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz que se firmaron muchas cosas, acuerdo que yo he apoyado siempre y nosotros apoyamos. En ese acuerdo se decía que ahora que las FARC iban a ser un partido político, otros movimientos cívicos podían adquirir la personería jurídica con ciertas tareas. Pues eso, esa parte del acuerdo, no la respetaron, la negaron en el Congreso. Nadie se ha quejado. Las FARC nunca han dicho qué tristeza que no se haya cumplido con el acuerdo por esa razón, nadie. Por una razón, porque la mayoría de los partidos no quieren que haya otros, que no podamos participar. Entonces hemos presentado firmas, trabajamos en la Coalición Colombia en el 2018 y aquí vamos. Esa es la razón, Adrián. Muy bien, sigue Víctor. Continuamos con la pregunta de Paula Andrea Arango. ¿Con quién nunca haría fórmula presidencial? Paula Andrea ya sabe, uno, pero no voy a mencionar su nombre, ni voy a hablar del señor ahora, ni nada de esas cosas. Descansemos. O sea, eh, pero yo no quiero ponerme a hacer listas ahora y decir este sí, este no. Como les decía, a mí me da pena muchas veces estar hablando de estas cosas porque es que estamos en una pandemia. En Providencia tuvimos un huracán que destruyó la isla. Ahí está el invierno, la cantidad de niños, niñas que no pueden ir a la escuela en la educación pública, no tienen las herramientas tecnológicas y están quedando atrasados y pareciera que no le importa a nadie. Desempleo, en fin. Entonces, ya, ustedes ya saben uno, no lo voy a repetir ahora, descansemos y no me voy a poner a hacer lista para no ser odioso. Un domingo a estas horas uno bien odioso. Sigue Víctor. Bueno, muy bien. John Borges dice lo siguiente. ¿Qué es más clave para el futuro del país? ¿Impedir la continuidad del uribismo o impedir un gobierno de Petro? John, bueno, esta pregunta es familiar de la anterior, ¿cierto? Yo entiendo. Yo lo he dicho, por fuera de los extremos. Esos extremos, que son precisamente los espacios de la polarización que describimos al comienzo del programa, son muy dañinos para la sociedad colombiana. Ya lo he dicho, por fuera de los extremos, y cada que lo digo, la cantidad de insultos que me mandan es extraordinaria. Pero John ya sabe bien. Sigue Víctor. A ver, Víctor. Si no hubiera voto en blanco y un triunfo de Petro dependiera claramente de su apoyo,
¿Lo apoyaría o más bien se iría con el candidato uribista? Ya les he dicho, por fuera de los extremos, por fuera de los extremos. Yo lo he explicado una y otra vez y estoy haciendo un esfuerzo para no repetir unas respuestas, para no darle cabida pues a ese tema, porque es que eso es lo que valida toda esa discusión, ¿cierto? Eso es lo que valida que todo el mundo, si este, que si Petro, que si Uribe, ninguno de los dos, ninguno de los dos, ya lo he explicado de manera prolija, ya lo he dicho muchísimas veces, pero bueno, pues que descansen Uribe y Petro a estas horas, repito, ya van a estar recostados. A ver, Víctor, otra que no, hay una que no sea eso. Bueno, esa dice lo siguiente, Sergio. ¿Cree que la segunda vuelta va a ser entre usted y el candidato uribista? Las alianzas que se están viendo podrían dejarlo de tercero. ¿Qué hacer para meterse en la final? Yo lo he Bueno, dicho, la tenemos que alternativa construir. es diferente. ¿Qué hacer para meterse en la final? Sí, sí, sí. Es de la misma familia todo, pero bueno, no importa. Ya lo he dicho, nosotros tenemos que construir una convergencia por fuera de los extremos, alternativa. Y al mismo tiempo tenemos que participar en una consulta en las elecciones para el Congreso en marzo del año 2022 y de ahí escoger una persona que sea quien represente esa convergencia, además con unas listas bien fuertes para el Congreso de la República. Eso es lo que debemos hacer. Por supuesto, si yo participo, pues quiero ser la persona que lo lidera, pues eso no tiene ningún misterio, ¿sí? Y es natural después de todo el trabajo, etcétera. Pero, pues el propósito es participar en esa conferencia y escoger una persona que represente ese mundo alternativo. Y como lo dije anteriormente, y hasta aquí llegó el gobierno del Centro Democrático. Yo lo digo en los términos más sencillos posibles, esto no tiene ningún misterio. Han gobernado todo este siglo. Yo, en particular, por ejemplo, nosotros, siendo yo parte de todo esto, con Antanas Mocos y yo siendo candidato a la vicepresidencia, nos enfrentamos con Juan Manuel Santos, que ahora quieren achacármelo a mí o quieren decir que yo soy su candidato. Nos enfrentamos y perdimos y reconocimos que perdimos y listos, la vida continúa. En el 2018 nos enfrentamos contra el de Uribe, contra Iván Duque y perdimos y no pasé yo a la segunda vuelta en representación de la Coalición Colombia. Yo salí a insultar a alguien, dije, cuenten que nos están robando, álcense en armas o en malestar, en protestas, porque no pasamos a la segunda vuelta. Nunca, uno tiene que aprender a perder. Eso es parte de la vida y es parte de lo que nosotros queremos en una democracia, aprender a perder, a respetar. Podemos quedar de terceros, cuarto, quinto. Cuando uno participa, tiene que saber que está sometido a unas condiciones. Ahora, yo creo que va a ser esa convergencia la que va a escoger la persona que va a conducir a nuestro país y quisiera ser yo, porque la gran mayoría de las personas están agotadas de esa polarización. Hay mucho ruido, mucho insulto, mucha agresión, hay mucha gritería. Y entonces hay gente que piensa que eso es lo único que existe, pero la mayoría de personas en Colombia, es mi convicción, están agotadas de eso y no se expresan en esos lenguajes. En el Twitter ya hablamos y no hacen de la agresión su forma de comunicarse, pero somos la mayoría. Eso es lo que yo creo. Ahora disputaremos en la política. No voy a salir a insultar a ninguno de los señores que a mí me insultan. No voy a salir a decir mentiras de ninguno de los señores que a mí me dicen mentiras. A mí me han dicho narcotraficante, corrupto, de todo, pero no hay un solo delito que no me hayan achacado a mí en ese mundo. No les voy a responder, ni les voy a decir, ni les voy a achacar ningún delito. Muy bien. Dele, don Víctor. La siguiente la hace Perches Giraldo, la pregunta. Desde el punto de vista de un Estado social de derecho, ¿se puede decir que Colombia es un país fallido? No, no, Víctor, o Perches, perdón. Yo no creo que sea Colombia un país fallido. Lo que pasa es que sí estaba a punto. En algún momento, en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando fracasó el proceso de paz en el Caguán, que fue un golpe tremendo, la confabulación del narcotráfico, en fin, todo eso, nosotros estuvimos a punto de pasar una línea que nos hace un país fallido, pero Colombia no ha sido un país fallido. Y en medio de toda esta cantidad de cosas que nos han pasado a nosotros, es que es increíble.
es increíble la cantidad de cosas que nosotros colombianos tenemos encima y nosotros todavía avanzamos y en general hay un buen espíritu en el país, a pesar de que hoy hay una indignación muy grande con las desigualdades, con la corrupción, con la polarización, pero Colombia no es un país fallido. Yo siempre, todo eso me sirve para hacer la siguiente reflexión y la pregunta, ¿ustedes se imaginan lo que podemos hacer nosotros en Colombia el día que le apostemos a la inteligencia y no a la rabia? Lo que nosotros podemos hacer. Tenemos una capacidad extraordinaria, podemos hacer muchas cosas, pero por supuesto, si nos mantenemos en ese terreno de la política, de la polarización, de esa confrontación, de ahí no nos dejan salir y les sirve a ellos. Les sirve porque ahí es donde se desempeñan mejor, en la rabia. Y la apuesta es por la inteligencia. La persona más humilde de Pereira, de Risaralda, en Belén de Umbría, en Quinchía, en Santa Rosa de Cabal, para mandarle un saludo también a un gran alcalde que tienen, que es Rodrigo Toro, para decir, toda esa gente, gente inteligente, capaz. Y en Chinchiná también son capaces, y en Pijao también son capaces, y en Cartago son capaces, y en todas partes nosotros tenemos capacidad, pero nos tenemos que dar la oportunidad para avanzar. Tenemos que hacer unas transformaciones sociales profundas, tenemos que redistribuir mejor la riqueza, tenemos que construirlo. Pero en ese contexto de la rabia, de esas agresiones, ahí nos van a mantener. ¿Y quién pierde? Siempre los más pobres. Siempre las personas que tienen las mayores necesidades son las que pagan la cuenta de la corrupción y la violencia. Los privilegiados no tienen problema. Entonces no somos un Estado fallido. Todo esto por la pregunta. Perfecto. Daniela Llano, la pregunta de Daniela Llano. ¿Cómo logró ser una figura política en Antioquia sin el apoyo de Uribe? Con la convicción del grupo que nosotros empezamos, que nosotros empezamos fijando unos principios, nos atrevimos, nos metimos, no teníamos patrones, nosotros no le heredamos nada a nadie, lo que tenemos lo construimos y a pie. Y eso me hace sentir orgulloso a mí como político, con todas las personas que hemos construido, como les decía, como construimos en Risaralda, como construimos en todas partes, a pie, sin depender de nadie. Dependemos de nuestra convicción, de nuestro trabajo, de nuestra coherencia, de nuestra seriedad, de nuestro rigor. Y por supuesto nos atacan, porque ellos saben que la mayor riqueza que nosotros tenemos es la confianza. Y la confianza, con plata compran votos, compran líderes, compran testaferros, sicarios, con plata pueden comprar lo que sea, pero no le van a vender nunca a nadie confianza. Y nosotros lo hicimos sin Uribe y además, no solamente Uribe, sino ninguno. Nosotros fuimos una ruptura. Y ese es nuestro camino y así lo hemos hecho. Y no salgo a insultar a Uribe, no salgo, nada, pero es que yo lo insisto y lo repito, nosotros vamos a cambiar y hemos cambiado y lo digo con orgullo porque lo hemos luchado. A nosotros no nos regaló nadie nada y es construido y eso es cuando tiene mayor valor las cosas. Y por ese camino vamos a seguir, sin mirar para los lados, sin dejarse atrapar en trampas, insultos. Como le dije, a mí no, yo no me cabe un insulto más. De personas incluso que dicen que juntémonos y al mismo tiempo lo están insultando de todas las formas posibles. Perdón, pero no le vamos a responder y seguimos avanzando por nuestro propio camino. Y vamos bien, después de todo vamos bastante bien. Imagínense, arrancar a los 43 años en Medellín a pie, a pata, y miren dónde vamos, y la hemos luchado. Y en Risaralda hemos ganado elecciones y han votado por nosotros y seguimos, y gracias. Sergio, ¿qué piensas de esa situación de que haya gente que te insulte y a la vez te pida que los apoyes? Pues eso se llama incoherencia. Eso es la palabra es muy sencilla. ¿Qué tal que yo te estuviera diciendo, Orlando, vos sos un hijo de tantas, sos esto, esto y esto, pero vení, hagamos juntos este programa? Así, ah, ¿qué tal? Totalmente de acuerdo. Don Víctor, nos quedan 2 o 3 más, creo. Sí, Orlando. Aquí le continuamos con la de Oscar Gómez. ¿Qué tiene para decir respecto a Hidroituango? Pues puedo decir muchas cosas, es una pregunta muy amplia, ¿cierto? Pero yo respondo, porque en Hidroituango también me han dicho que yo me robé la plata de Hidroituango, que por culpa mía falla el proyecto de Hidroituango, y le puedo decir corto, falso, falso y falso, ¿sí? Por supuesto, todas las personas que hemos participado en la construcción del proyecto de Hidroituango tenemos que responder. A mí ya me entrevistó la Contraloría, entrevistó no, yo rendí mi versión ante la Contraloría.
y he explicado exactamente qué hemos hecho. Es un tema difícil de explicar, pero les doy una idea muy básica porque todo esto se presta para esas frases. O sea, dice, Fajardo es el culpable que haya fallado el proyecto de Hidroituango. Y lo dicen pues sin perturbarse, sin ninguna demostración, nada, porque en este mundo del todo vale, te dice cualquier cosa. Y por supuesto, pues habrá gente que dice, pero ¿será que este señor tiene que ver con eso? Por supuesto que no. Yo quiero explicarles dos cosas muy breves. El proyecto de Hidroituango viene en Antioquia desde hace mucho tiempo. Les explico un poquitico acerca de Antioquia y las montañas. Las montañas, ustedes saben y conocen de montañas, por supuesto, nos hemos relacionado por montañeros. Las montañas son un gran obstáculo para comunicarse, pero las montañas tienen, así como son el gran obstáculo para tener una autopista, por ejemplo, ustedes saben muy bien que uno de Cali a Cartago puede ir por una superautopista extraordinaria, a Pereira, ¿sí? Pero de Pereira para Medellín, pues tiene que pasar por una cantidad de montañas. Y esas montañas son un gran obstáculo para el desarrollo en el sentido de llegar a los puertos, las comunicaciones, en fin, todo eso que ha sido parte de la cultura paisa, la que compartimos, las montañas, los arrieros, el temperamento de las personas que fundaron a Pereira, pues a Manizales, a Armenia, todo ese eje cafetero, ¿sí? Pero tienen una condición y es que tienen el agua y precisamente esas montañas permiten la construcción de hidroeléctricas. Esa es una condición, eso no pasa en otras partes, pero allá sí pasa. Pasa en el departamento del Cauca, por ejemplo, que tiene esas condiciones. En fin, entonces Antioquia, alrededor de las empresas públicas de Medellín, con la ingeniería del departamento de Antioquia, con esa ingeniería desarrolló las empresas públicas de Medellín y en la historia del departamento la ingeniería ha sido muy importante y se han hecho una cantidad de hidroeléctricas. Este proyecto es un proyecto que lo han pensado desde hace mucho tiempo. De hecho, un señor, don José Tejada, el doctor José Tejada, que fue un ingeniero civil insignia de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, vive en Medellín, de Pereira, como esa gran, gran pintora Lucy Tejada, que vienen de Pereira, que por supuesto estaban ahí en Medellín y que han interactuado durante todos estos años, concibió ese proyecto. Entonces eso viene desde hace mucho tiempo, pero y les digo todo esto porque, como dicen una frase, se robó Hidroituango y ya, y se van, y dicen eso como si nada. Entonces, este proyecto empezó a formalizarse al finalizar el siglo pasado. Y Álvaro Uribe fue un gran promotor del proyecto de Hidroituango y empezó a formarse la sociedad de Hidroituango desde que él era gobernador. Estoy hablando del siglo pasado, 1997, 1998, y eso ha avanzado. En el periodo antes de que yo fuera gobernador, en ese entonces el alcalde de Medellín era Alonso Salazar de nuestro movimiento y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, concretaron el proyecto de Hidroituango. Tuvo una cantidad de discusiones allá entre enfrentamientos entre alcaldía y gobernación, se creó la sociedad de Hidroituango y en resumen, en esa sociedad de la cual son socios la gobernación de Antioquia con un poco más del 50%, la alcaldía de Medellín a través de EPM con cerca del 48% y unos minoritarios ahí pequeñitos son los dueños de ese proyecto. Y entre ellos acordaron que EPM, que ha sido pues ese símbolo de la pujanza y de la riqueza y del orgullo de Antioquia, iba a construirlo, a operarlo, a hacer todo. Básicamente dijo, EPM lo hace todo. Cuando yo llego de gobernador, ya el proyecto está en marcha. Eso no fue que yo decidí hacerlo o no, ya el proyecto venía. Y eso a cualquier alcalde y cualquier gobernador, conmigo, el que vino después de mí y el que está hoy, les toca todo ese proyecto. Porque eso no se hace de un día para otro, eso es un proyecto que toma décadas, años de planeación, de organización. Y empiezan a construirlo. ¿Qué hace la gobernación de Antioquia? La gobernación de Antioquia participa en una junta que se llama la Sociedad de Hidroituango, en la que se sientan los socios. Y lo que tiene que hacer esa junta es revisar el cronograma, cómo va avanzando la construcción, y revisar el presupuesto de lo que se va haciendo en esa construcción. Pero es EPM la que hace todo.
los estudios, los contratos, decide qué se hace. Eso no lo hace una junta de unas personas para decidir si se hace un túnel o no se hace, o si hace una carretera o no, eso no lo puede hacer. Eso lo hace todo ese equipo técnico de PM. Y así fue. Y la gobernación, pues participa en esa junta y, repito, tiene ese papel. Yo no tengo ninguna responsabilidad, si lo digo con toda la tranquilidad. Me han dicho de todo, pues no la tengo. Ahora, yo tengo la paciencia para no salir a insultar a nadie, para saber qué están haciendo unos que tratan de decir cosas con respecto a mí que son falsas. Pero estoy acostumbrado a a esa cantidad de personas tramposas, mentirosas, que utilizan esos medios para tratar de destruir. ¿Qué es lo más rico que puedo tener yo en la vida? Lo mismo que puede tener Orlando y que podemos tener, la confianza. Que lo miren a ustedes, yo confío en este señor, yo confío en esta persona, eso es lo más potente. Entonces tratan de decir todas esas cosas para desvirtuar o disminuir la confianza que tiene la gente. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Ya di de mi declaración, ya expliqué el papel que yo he jugado y esperemos que lo digan, ¿cierto? Pero eso hace parte de este mundo tramposo, donde no hay ningún respeto por las personas, no hay ninguna consideración de decirle a una persona cualquier cosa con tal de sacar ventaja para ellos. Ese es el mundo. Eso es lo que yo tengo que decir para el Rango. Y yo puedo responder por todas. Y si tiene alguna pregunta particular, con todo el gusto la respondo. No hay ningún problema. Última pregunta, don Víctor. ¿Y la pimienta? Bueno, Sergio, culminamos esta sección de la pimienta con la última pregunta que nos hace la exconcejal del Partido Verde, Carolina Giraldo, con lo siguiente. ¿Es Sergio Ardo del Partido Verde? Un saludo muy especial para Carolina Giraldo, que la conozco muy bien. Carolina, en este momento yo no soy del Partido Verde. Yo tuve, antes de que tú entraras al Partido Verde, estuve en la Ola Verde, que fui candidato a la vicepresidencia con Antanas Mocos. Y un poquito de historia. Apenas se terminó esa campaña, tratamos de organizar el Partido Verde, pero se produjeron unas divisiones allá, pero yo fui, con el aval del Partido Verde, gobernador de Antioquia. De hecho, íbamos a entrar al Partido Verde cuando pasó del Partido Verde a la Alianza Verde, donde entró el grupo de personas amigas de en ese entonces alcalde Petro, que entraron al Partido Verde. Y nosotros íbamos a entrar, pero Alonso Salazar, la persona que estaba a cargo de esa negociación, pues dijo, no podemos entrar porque aquí está pasando algo que no es justo y no se corresponde con lo que habíamos negociado y no entramos. En la coalición Colombia, yo participé en conjunción con el Partido Verde y de hecho muchas personas que han estado en nuestro movimiento, que han tenido un aval, lo han tenido por el Partido Verde, como Alejandro García, allá en Pereira, ¿sí? Que fue el candidato del Partido Verde y él viene de Compromiso Ciudadano. Vamos a ver, estamos ahora en otra etapa. Vamos a ver qué pasa para las elecciones que vienen. Yo estoy seguro que tenemos que estar juntos en esa convergencia, ¿sí? Ahora, entrar o no al Partido Verde, pues es una situación que no depende de mí. Hay una cantidad de discusiones en diferentes temas. Eso era parte de las discusiones, pero en este momento formalmente no soy del Partido Verde Carolina. Iván Marulanda, de Pereira, que ha vivido pues la mayor parte de su vida en Medellín, que fue desde muy joven a Medellín y allá en Medellín, pues la sociedad antioqueña lo acogió y lo ha tenido como uno de los suyos. Llegó al Congreso de la República haciendo el Compromiso Ciudadano porque nosotros no podíamos dar aval. Ya me había hecho la pregunta Adriana al comienzo de este programa y él entró como Compromiso Ciudadano para ser parte de las listas del Partido Verde y yo soy un senador de la República. En eso vamos, Carolina. Todavía falta, vamos a ver cómo nos encontramos. Bueno, Orlando. Se acerca la sección final, que es la sección que más me gusta, mi querido Sergio, que es la parte de emoción y espíritu. Y entonces nos queda el programa. Bien pueda. Bueno, como nos quedan 5 minutos, entonces acá sí te toca ser concreto en las respuestas. Vamos Ahora a ver sí. con una que es un nombre y una palabra. Ah, Raúl Fajardo.
ser humano extraordinario. Mi papá, lo adoré y lo recuerdo todos los días de mi vida. María Elena Valderrama. Mi mamá, la recuerdo también todos los días de mi vida. Yo soy una mezcla de ellos dos. Eh, bueno, además una anécdota, no, los dos se murieron cuando yo fui gobernador de Antioquia. Mariana Sí. Fajardo. Mi gocería, mi hija dorada, eso no tiene pierde. Alejandro Fajardo. Mi hijo adorado, mi ponquecito, como le decía yo cuando estaba chiquito, porque él por todo preguntaba, por decir por qué, me decía, ¿pon qué, papá? ¿Pon qué? Pero él todo lo preguntaba, y ese es mi Ale. Y ahora tengo una nieta, hija de Alejandro, que se llama Elena, la más hermosa del planeta Tierra. Muy bien. Bueno, seguimos en ese ritmo, muy concretos. Eh, ¿A quién te gustaría conocer en tu vida? Conocer, ¿A quién? a ver, yo he conocido muchas personas muy interesantes y eso es algo que me alegra. No, a Barack Obama. Perfecto. ¿Cuál aparato quieres que inventen? Que inventen, pues si yo pudiera decir que lo inventar alguna cosa para resolver, hmm, ¿Pero para resolver qué? para resolver qué. No, yo creo que hay una parte de la ciencia, una gran parte de la ciencia surge de la curiosidad de los seres humanos. Muchos de los grandes avances han sido por razones fortuitas, en una búsqueda se encuentran otras y aparecen cosas extraordinarias. Entonces a mí me gusta esa parte del azar, ¿cierto? De estudiando programas. Por supuesto, ahora están avanzando en todos los términos, en todos los elementos que están asociados con el mundo de la genética, que es el mundo, así como el siglo pasado fue el siglo de la física, este es el ciclo de la biología y esa mirada en ese mundo de la biología y hay muchas cosas asociadas con el tema de la genética y las enfermedades y lo que puede pasar. Yo creo que hay un mundo extraordinario, pero a mí me gustan las sorpresas de la ciencia y saber qué estamos hablando y en un laboratorio por allá hay una gente trabajando, mirando unas moléculas, tratando de resolver este problema de la vacuna, de lograrlo, y es la ciencia y yo amo la ciencia, me gusta ese elemento. ¿Qué me dijiste? ¿Qué es la felicidad? La felicidad. Yo creo que felicidad son momentos. Una forma tal vez de describirlo en esos momentos cuando uno siente que está flotando y que nada pesa. Esa es una forma de sentirlo. ¿Cuál fue el motivo, la causa de la última fiesta que no olvida? Última fiesta que no olvido. Hmm. Pues hay una fiesta que yo soy muy poco de fiestas. De hecho, pues todas las personas amigas dicen, no, pues con Fajardo, pues con Sergio sí, eso pues sí, no es para las fiestas. Pero cuando en el momento que me estás diciendo eso, viene a mi memoria una que fue cuando cumplí 50 años y yo era alcalde de Medellín con la gente que estaba trabajando conmigo. Ese día me reí mucho, estuve pues especialmente alegre, pero yo por lo general siempre he sido serio, poco de fiestas, como les digo, mis amigos dicen, no, a este hombre no lo invitemos para fiestas, pues porque si no es precisamente el que necesitamos. ¿En dónde le gustaría estar sentado en este instante? No, aquí donde estoy bien en este lugar. Como les dije al comienzo del programa, yo tengo el corazón en Providencia. Me ha dolido mucho. Y yo tengo unas fotos en el celular y repaso las fotos, porque yo creo que lo que ha pasado allá ha sido tremendo, tremendo para la gente de la isla, los raizales, esa isla que es tan especial. Son 4.000, 5.000 personas con sus raíces especiales, ahí con las controversias de la relación con el continente. Usted no puede comprar una casa en Providencia, usted no puede llegar allá a comprarse y hacerse una casa. Eso tiene una cantidad de reglas, etcétera, pero
pero es un sitio muy especial. Entonces, pues siempre estar en Providencia siempre fue felicidad para mí. Igual como cuando monto en bicicleta. Montar en bicicleta es uno de los hechos, de los actos que me hace más feliz en la vida, Orlando, y por eso de sentir que uno está flotando, que no pesa nada, en el medio del ejercicio, del esfuerzo, pero esa sensación profunda de no, nada pesa. ¿Quiénes son los héroes de Sergio Fajardo? Pues tengo muchos héroes en muchas dimensiones, pues y la cantidad de gente, pues hoy, pues toda esta gente que en el marco de la pandemia ha estado al frente de tantas cosas, los que no vemos, los que no se reconocen, las personas que han perdido su trabajo, las maestras y los maestros siempre son mis héroes, en cualquier época, en cualquier circunstancia, en esta, la gente del mundo de la salud. Hoy, por ejemplo, también lo mencioné anteriormente, esas personas que hacen parte de esas brigadas para atender a las poblaciones que han sufrido una calamidad, una tragedia, esas personas, es impresionante. Yo he tenido, como les digo, como les dije, la oportunidad de verlos y se necesitan unos espíritus muy especiales. Aparte de todo eso, hay una persona que para mí es un héroe que me inspira muchísimo, que se llama Nelson Mandela. Pues ya no está vivo, por supuesto, pero para estos tiempos, Mandela. ¿Qué epitafio quiere para su tumba? Yo recuerdo, hay un escritor que a mí me gusta, Joseph Roth, se murió ya. Ajá. Philip. Y entonces a él le preguntaron por el epitafio. No quiere decir que sea el mío, pero recuerdo muy bien lo que dijo, que él recordaba la frase de un boxeador que después de una pelea dijo lo siguiente: hice lo que pude con lo que tenía. Y Joseph Roth quería que ese fuera su epitafio: hice lo que pude con lo que tenía. Yo tal vez, pues no voy a poner ese, pero siempre recuerdo, siempre me viene esa imagen a la mente, pero decir, aquí ya hace un profesor. Aquí ya sea un profesor. Genial. Bueno, muy concretas, porque ya estamos cerrando. Orlando, me tenés desde hace rato con que ya estamos cerrando. Dale. ¿Qué le gusta oír? Escuchar. Muchas cosas. Y tengo momentos para todo. Yo he sido, primero, muy de radio. Les cuento un poquitico. Yo me despierto muy temprano. Yo no duermo mucho. 5 horas, 5 horas y media. Y me conecto el radio, me pongo los audífonos pues, para no despertar a mi pareja, ¿sí? Y me gusta oír radio. Y desde muy pequeñito, porque aprendí a escucharlo con mi papá, ahora me estaba preguntando por mi papá lo que significaba. Y yo tengo esta imagen, Orlando, y con todos ustedes. Cuando yo era un niño, yo era el mayor de la casa. Soy el mayor de la casa. Entonces yo acompañaba a mi papá y me gustaba acompañarlo a afeitarse. En esa época, pues las máquinas de afeitar eran de otra forma. Y él tenía su radio y oía radio, oía Caracol y oía el reporte de eso, la cabalgata deportiva Gillette, y él se estaba afeitando y yo me sentaba al lado de él y lo acompañaba y aprendí a oír radio, pero desde pequeñito. De hecho, mi hijo también así, porque el radio ha sido muy importante y me gusta oír las noticias, los partidos de fútbol. Me gustan las narraciones, por ejemplo, del Tato Sanín, me gusta cuando el Medellín le ganó a Pereira esta semana, en fin, todas esas cosas. Y yo me acuerdo del Pereira de César López Fretes, la garra de los paraguayos, Germán Ezequiel Cano, que jugó en el Pereira y después jugó en el Medellín. Todas esas cosas, yo me voy a la Vuelta a Colombia. Todo eso me encanta a mí en la vida. Eso he escuchado. Al mismo tiempo, música clásica, que es una forma de acompañarme. Yo no soy un melómano en el sentido de que conozco todos los autores, pero esa música me hace compañía. Y a mí me gusta estar solo en muchas oportunidades, pensar, concentrado, mirando el mundo, leyendo, y la compañía de la música clásica me parece extraordinaria. Bach me gusta muchísimo, Vivaldi, pero en general la música clásica me acompaña. Eh, También tengo mi gusto por por la música latinoamericana. Eh, por ejemplo, yo he dicho que hay una canción que a mí me gusta mucho que pues no me gusta hablar ahora de entierros, pero para algún día solo le pido a Dios, que es de León Gieco, que me gusta mucho esa canción. Les voy a decir una que me ha impresionado mucho, me gusta la canción, pero pues hay gente que se impresiona porque es sobre la muerte, que era el cantante Jarabe de Palo, que cantó la canción, ¿se acuerdan del de La Flaca? La Flaca es una canción que a mí me gustaba mucho.
pero él cantó, a él le dio un cáncer y él sabía que se iba a morir. Y hizo una canción que se llama Humo, que es tremenda porque sabe que se va a morir. O sea, yo no se la recomiendo porque pues es dura, pero me parece una canción muy bonita. En fin, oigo de esa naturaleza, pero fundamentalmente la música clásica para acompañarme y el radio con todo, deportes, todas las noticias, todo eso me ha gustado siempre. ¿Qué le gusta ver, observar? A mí me gusta mirar el cielo, me gustan las nubes, me gustan los atardeceres, yo, los amaneceres, todo eso me llama la atención. Por ejemplo, la primera vez que yo llegué a Bogotá, yo recuerdo la impresión que me llevé, porque en Bogotá las nubes van a una velocidad extraordinaria, en Medellín son muy lentas, en ese valle las nubes son lentas comparadas con lo que pasaba en Bogotá. Entonces yo miraba hacia Monserrate y yo veía que las nubes pasaban a una velocidad y sentía que los edificios se movían. Bogotá tiene un cielo muy lindo, muy lindo. Y en general me gusta el cielo, me gustan las montañas, me gusta el mar, me gusta, por ejemplo, esa vista que hay en el suroeste antioqueño cuando uno ve el río Cauca que viene de Risaralda, de Caldas, pues, entrando por Supía, por La Pintada, los farallones de La Pintada, todo eso, a mí me gusta mirar el horizonte, me gusta, sí, me gusta soñar, me gusta el mar, me gustan las aves, los pájaros, las flores, mm, todo eso me gusta. Oler. ¿Qué te gusta oler? Oler. Hay un olor de una planta que yo creo que no la ha olido mucha gente, porque no es muy común en Colombia, pero ahora que pasa una parte durante esta pandemia en Sáchica, en Boyacá, que fue una experiencia extraordinaria durante este tiempo, que nunca me imaginé que iba a estar allí, el olor a lavanda es muy especial. Me gusta, a mí me gusta el olor a miel, me gusta el olor que es que dan los galanes de medianoche, esas flores que por la noche huelen, que es un olor, esto es como difícil de explicar, pero olor a miel, un olor dulce, eso me gusta a mí. Y me gusta la loción Roger Gallet, que era la de mi papá, la que cuando le estaba contando que se afeitaba, esa era la que él se echaba a él, y yo esa es la que me gusta a mí, y es el olor de mi papá. Saborear, comer, degustar. Pues muchas cosas. A ver, en estos tiempos, porque yo he pasado por muchos, pues eh, yo creo que yo me comí un número infinito de mangos. Mango verde con limón y sal. No, eso era una cosa extraordinaria. Ya no como tanto, ¿cierto? Pues mangos. Pero el mango fue algo especial para mí. Me encantaba. Eh, Pongámoslo como la fruta de mi vida. Ya no es tanto, repito. Pero me encanta un jugo de naranja por la mañana con un café, un buen café. Ahora un café especial de alguna de nuestras regiones, desde Huila hasta Nariño, Cauca, Tolima, en el eje cafetero, en Antioquia, la Sierra Nevada, Santander, el café y un jugo de naranja por la mañana me parece delicioso. Y una arepa. Sentir. Pues el placer de la lectura es un sentimiento. A mí me gusta también el cine, ese placer. También tengo un placer muy grande que es el placer de montar en bicicleta. Yo Yo disfruto la bicicleta, me he caído de la bicicleta, me cogí un carro cuando tenía 10 años, tuve una fisura de cráneo, nunca me asusté, me caí de la bicicleta, me quebré la cadera, tengo un reemplazo de cadera. Pero la bicicleta siempre he sentido esa felicidad. Eso es uno de esos sentimientos. Ahora, por supuesto, hay otras partes asociados con el amor, con las personas que uno ama, es que eso es maravilloso. ¿Cómo se conecta Sergio Fajardo con su emoción y su espíritu? ¿O cómo se desconecta, no? También. No, yo por lo general tiendo a ser una persona callada, que es raro en este mundo de la política. Aquí estoy hablando mucho, pero bueno, ya tengo que aprender a hablar. Pero yo vengo, el mundo de las matemáticas es un mundo muy silencioso, muy solitario en muchos sentidos, ¿cierto? Y, y yo he aprendido a mirarme, a tratar de entenderme, he cambiado, o sea, y me cuesta trabajo. O sea, eso no es tan sencillo, ¿cierto? Eh, y hay algo que he aprendido también a hacer, es
aprender a respirar bien, que es una forma de irse relajando, de irse encontrando. Así me encuentro. Excelente esa respuesta de la respiración. Bueno, la última pregunta. ¿Cuál es el futuro de Sergio Fajardo? Eh, pues ahora les cuento qué hago yo. Yo soy profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, una gran universidad en México, y yo trabajo para ganarme la vida. Eh, Le he dedicado mi vida a la política, a lo público, y en ese camino estoy y así lo seguiré haciendo. Eh, pero, pues por ese camino seguir, vamos a ver hasta dónde llegamos, qué encontramos, pero siempre me preocupo por cada día ser mejor persona. Y ya que estamos en estas, Orlando, les voy a contar, yo escribí un libro que llamaba El Poder de la Decencia en 2017 y quiero compartir con ustedes la última parte del libro, la última frase del libro está asociada con el siguiente evento. En este marco de la política, yo llegué a Cali. He ido muchas veces a Cali, me gusta mucho Cali, es la ciudad dulce de Colombia, me gusta. Como yo ya conozco todo el país, pues en las capitales y todo eso, y ya puedo cerrar los ojos y verlas y sentirlas. Pero allá hay un sector, digamos, como equivalente a Cuba, en Pereira, que es el distrito de Agua Blanca. Y allá conocí una monja que ya se murió desafortunadamente, la madre Albastela Barreto. Qué mujer, una bumanguesa santanderiana, templada. Y allá pues en su fundación Paz y Bien y el trabajo que hacía ella con toda esa gente que llegaba a Cali del Pacífico, con todos los sufrimientos y todo eso, y la labor que hacía esta mujer blanca, santanderiana, como les digo, una monja templadísima. Y ella todos los domingos me mandaba por PowerPoint, me mandaba una explicación del Evangelio del día. Y ella lo interpretaba y me mandaba su interpretación. Y de ahí saqué yo la que yo he dicho es mi oración. Y mi oración para terminar, que yo me la he dicho muchas veces y siempre la tengo en mente, es la siguiente. Concédeme la paz, dame sabiduría, compasión y ternura y mucha humildad. Y en más de una oportunidad, durante el día a veces, yo tengo que parar y hacer una reflexión y me repito la oración, porque me doy cuenta que no me está faltando humildad, que no estoy teniendo compasión, etcétera, pero siempre la invoco para decirme, y es bonita, concédeme la paz, dame sabiduría, compasión y ternura y mucha humildad. Eso es. Impresionante, vea, don Víctor, ¿cómo le pareció el cierre con don Sergio Fajardo? Bueno, muchas gracias a Sergio Fajardo y a todos los que estuvieron hoy en conexión con nosotros. Ya me regañaron, me dijeron que no, que esta reproducción llega hasta 9.000 reproducciones en la semana, entonces esperamos que los 9.000 nos vean. Gracias, Sergio, y gracias a todos los que nos vieron hoy. A ustedes, Orlando, muchísimas gracias. Gracias, Víctor, a toda la gente de Compromiso Ciudadano, allá en Pereira, en Risaralda, en el Eje Cafetero, en el Valle del Cauca, pero no solamente a la gente de Compromiso Ciudadano, a todos ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y cuídense bastante. Chao. Dios te bendiga, chao.